proviene de un movimiento humanista, del humanismo, de la psicología humanista fundamentalmente. No del psicoanálisis, no del centramiento en la psicología cognitiva o conductual, pero sí de todo el movimiento humanista, donde lo que priva del counseling es una especie de humanización de las relaciones de ayuda. El counseling y la psicoterapia es la misma cosa. Digamos, si tenemos que ponerlos en paralelo como profesiones, la psicoterapia abarca la misma labor profesional que lo que abarca el counseling, no tiene ninguna diferencia. La diferencia fundamental es de dónde proviene cada uno y lo que cada uno atiende. Mientras que la psicoterapia en general trabaja con los movimientos de la psicopatología de la persona, el counseling trabaja fundamentalmente con el movimiento del desarrollo de la persona. El desarrollo completo, holísticamente, no se fija tanto en los núcleos de la psicopatología o de los síntomas de la enfermedad mental como en el desarrollo íntegro de la persona. Pero sin embargo en el ámbito profesional no hay ninguna diferencia, o sea, las responsabilidades que se adquieren en un contrato terapéutico son las mismas, los límites que tienen cada uno para trabajar con determinado tipo de personas son los mismos, etc. Y luego dentro de este movimiento pues está lo que es la especialización, o sea, la finura mayor con el que la Gestalt, la escuela psicológica de la Gestalt, aplica todo un modelo de trabajo para el desarrollo de la persona y para el bienestar de la persona que es muy paralelo a lo que es la profesión del counseling. Por eso es que no se habla de psicoterapia Gestalt, sino de counseling Gestalt. El advenimiento del counseling que estamos usando ahora mismo, que es el que tenemos diariamente en nuestro trabajo de desarrollo de profesionales y para la gestión de crisis de las personas, esto lo trajo Paolo a España allí por los años 90, del 90 al 92 más o menos, que fue donde se formó el primer grupo de formación de esta metodología, de esta inspiración, de esta forma de trabajar, en el que yo participé como alumno de Paolo. Yo fui uno de los alumnos y el único donde realmente creció la semilla que él sembró del modelo para llevarlo más adelante. Que el grupo era un grupo de personas, eran psicólogos, eran gestaltistas, eran gente ya profesional de la relación de ayuda con sus trabajos, que la presencia de Paolo enriqueció mucho su trabajo y hizo realmente una labor muy bonita con este grupo de entrenamiento, pero nadie, a posteriori de que Paolo se marchara, 6 años más tarde de esto, nadie germinó la semilla como para protagonizar, como para seguir adelante el modelo, fuera de lo que era su ámbito privado, de trabajo, de consulta, etc. Y yo fui realmente la persona en la que germinó la semilla de Paolo, en el sentido de seguir el trabajo de él, haciendo una especie de potenciación para el ámbito de las relaciones de ayuda en España, con una nueva escuela de formación hacia profesionales, con esta filosofía, con este modelo de trabajo, etc. Me ha aportado más un gran conocimiento acerca de lo que podría ser el mecanismo interno de los seres humanos. Porque es cierto que el psicoanálisis ha aportado una gran investigación y una gran sabiduría, muchos años, mucha gente muy interesante investigando acerca del ser humano y de sus procesos internos, ¿verdad? El psicoanálisis como una escuela de abordaje quedó bastante anticuada desde hace tiempo, porque no, digamos que así como en su día fue muy revolucionaria porque rompió un eje de pensamiento muy importante de la época, al día de hoy no acompaña demasiado con lo que podría ser la vida natural de la persona, porque el psicoanálisis se fija mucho en las psicopatologías de la persona, va a los núcleos psicopatológicos. Y hoy en día lo que ves generalmente no son situaciones de psicopatología, no digo que no las haya, de verdad las hay, ¿verdad? Pero lo que ves son crisis existenciales, situaciones de vida de las personas que les ponen en situaciones de dificultad, en crisis, que no tienen mucho que ver con movimientos de una psicopatología tal como se describen en el psicoanálisis,
tiene que ver con movimientos latentes de la vida y qué recursos estoy utilizando en cada momento para esta situación. Llegué allí porque me di cuenta que hablar de mí, ocuparme un poco de mí, podía sentarme bien. Pero la verdad que la experiencia con el psicoanálisis fue para mí muy dura. Ese proceso de querer averiguar el por qué me pasaban las cosas, no solamente no me llevaba a ningún sitio, sino que además me hacía meterme dentro y no encontrar nada, y que forzarme, y al final yo creo que fue el origen, o al menos si no el origen, la manifestación, se convirtió en una manifestación depresiva. Cuando yo me topé de frente con la Gestalt a través de Paolo Quadrilli, que fue quien entregó para mí este modelo terapéutico, me di cuenta cómo desenvolvía de una manera rápida, de una manera muy efectiva, a veces en instantes, otras veces no tan en instantes, pero resolvía realmente situaciones muy críticas que estaban simplemente ancladas en la cabeza de uno, en la creencia de uno, ¿verdad? Cosa a la cual ese modelo de obviedad que tiene la Gestalt, ese trabajo del aquí y del ahora, del presente, da mucho juego, mucha oportunidad para darte cuenta dónde se produce la vida, porque no se produce ni en el pasado ni se produce en el futuro, se produce en este instante tú estás sintiendo cosas, yo estoy sintiendo cosas, y es donde realmente puedes tocar con las manos, con los ojos, con el sentimiento puedes tocar la vida. El proceso de ayuda del counseling es que creo que es muy humano, ¿no? El contacto con lo que le pasa a ese ser humano que está delante tuya, bien lo que piensa, bien lo que hace, cómo lo hace, como incluso hay un lenguaje corporal, desde el momento en que estás en la terapia, en la consulta. ¿Qué busca el trabajo de la Gestalt? Busca que la persona aprenda a autorregularse. Autorregularse no significa nada más ni nada menos que en algún momento una crisis te hace perder tu equilibrio natural, tu bienestar natural. Es como un sistema ecológico, no puedes romper el equilibrio de tu ecología. Porque si se rompe por demasiado tiempo, el ecosistema que somos como personas va a terminar enfermándose. La Gestalt busca que tú encuentres y que permitas a tu organismo de manera natural que busque y encuentre su autorregulación, vuelva otra vez a su equilibrio, a su homeostasis de una manera natural, ¿verdad? Generalmente para esto utilizamos el mundo emocional. Las emociones son las que, digamos, transportan, son las gestoras de lo que es la autorregulación del organismo de la persona. De manera que cuando se tiene un gran llanto tiene un sentido de regulación, cuando se tiene mucho miedo y se obtiene la información que el miedo te da, tiene un sentido de regulación, cuando la rabia es expandida de manera, está regulando situaciones de crisis. El problema no está en las emociones, que es lo que se ha creído en el aspecto racionalista. Justamente es lo contrario. El problema está cuando nosotros queremos interferir de manera racional en lo que el organismo está pidiendo hacer. Imagínate una crisis de un niño frente a una frustración. A un niño se le prohíbe hacer algo, quiere hacerlo mucho. Y de repente entra en un dolor y una rabieta terrible. Este dolor y esta rabieta, en el espacio-tiempo que va a durar X tiempo, va a autorregular otra vez al niño. Si en ese momento es prohibido de su rabia, es prohibido de su dolor, y además condenado o castigado por ser desobediente, imagínate, bueno, esto lo único que va a hacer es un ejercicio de inhibición de un fenómeno de autorregulación. El niño va a perder su capacidad de sentirse seguro nuevamente, solamente dejándose la rabieta, dejándose llorar y entregándose un poco al consuelo de lo que ha supuesto la frustración. Cuando estos procesos se dan de manera continua, la persona termina no sabiendo realmente, teniéndole mucho miedo a sus rabias, a sus cabreos, teniéndole mucho miedo
a su miedo, teniéndole mucho miedo a su deseo, teniéndole mucho miedo a sus emociones, porque no ha aprendido a gestionarlas y a saber que todo eso tiene un sentido muy importante para el organismo de la persona. Esa interferencia racionalista es lo que hace, es donde empiezan los problemas realmente. Aquí es donde el eneagrama acompaña este modelo, porque en un sentido práctico, psicológico, cada eneatipo representa una función psicológica y cada función psicológica está puesta precisamente para el ámbito emocional, para la autorregulación del organismo. En este sentido, tienen un paralelismo muy bonito cuando se trabaja juntos, con el modelo gestáltico y el eneagrama. Al partir en un proceso hacia una dirección determinada con una persona, una dirección de búsqueda de cualquier cosa de su vida, de cualquier situación que le mantiene en crisis o situación mal de su vida, lo que estás activando en la persona es su proceso de creatividad, en una palabra. Es como algo así como imaginarse que uno sabe que el cliente tiene la salida, tiene las llaves de salida de su malestar. Solamente que no se ha dado cuenta de que las tiene. Nosotros en el acompañamiento, en el proceso, con más o menos técnica, con más o menos olfato o finura, lo que intentamos es simplemente que el cliente se dé cuenta de esto y que active ese recurso. Activando el recurso tiene una gran variedad de cosas que hacer frente a ellas, y ya no es solamente una sola cosa, ya puede probar muchas cosas y darse cuenta cómo probando una, probando otra, su organismo se va, digamos, encogiendo, expandiendo o quedando en un sitio de eje de centramiento que realmente le satisface. Esta prueba de laboratorio, que es continua en los trabajos que hacemos en la Gestalt, es fundamental para que la persona vaya tomando memoria de que sus recursos son muchos, que sus posibilidades son muchas, y que de repente abre ventanas y puertas de su casa simplemente que permanecían cerradas. Eso es todo. Yo recuerdo una metáfora que nos transmitió Paolo en su día, que me parece como muy interesante para encuadrar, para dibujar esto que te comento, porque él decía que esto tenía mucho que ver con la motivación, tal como él la veía. O sea, ¿qué le anima a una persona a hacer este tipo de trabajo? ¿Por qué tiene que buscar este tipo de trabajo y no otro tipo de trabajo? Y él hablaba de lo importante que era la motivación de la persona para seguir buscando. Encuentras algo y quieres seguir buscando. Entonces, él consideraba que la terapia en este sentido era como el buscador de oro. Aquel que se proponía porque había imaginado que en la montaña tal o en el río tal había oro, y se proponía ir a buscarlo. Buscando oro, un buen día encuentra una pepita. Bueno, este fenómeno es muy importante porque la pepita, por un lado, digamos que describe que yo tenía razón, yo sabía que aquí había oro. He encontrado una pepita. Y además te da la fuerza suficiente, la motivación para seguir buscando. Es importante que tú encuentres siempre algo que te haga seguir buscando. Toda la metodología gestáltica siempre va dirigida al contacto. O sea, todo aquello que aleje a la persona del contacto es inhibido inmediatamente. La que la aproxime es inmediatamente estimulado. El contacto se refiere a un fenómeno muy especial. Es un fenómeno donde entre dos personas, por ejemplo, o entre tú y tú, en una situación de crisis, cuando haces contacto verdaderamente con la situación o con la persona, las cosas nunca quedan igual que estaban antes. Siempre se propone una nueva vía de salida. Entonces la Gestalt está totalmente instrumentada para que el contacto se dé permanentemente. A un cliente en un grupo, por ejemplo, que empieza a hablar de manera impersonal, en vez de decir los hombres, la humanidad, el trabajo, etcétera, habla de el hombre que eres tú, de tu humanidad, habla de tu trabajo. Esto es lo que favorece, de alguna manera, que la persona haga contacto consigo mismo.
La impersonalidad aleja del contacto, el yo siempre acorta el contacto. Bueno, y como esto, muchísimos ejemplos. Por ejemplo, cuando decíamos antes que se cambia el por qué por el cómo. Pues esto no es un capricho, ¿verdad? El por qué es una cosa siempre, una linealidad lógica que siempre te va a llevar a otro por qué. Y es infinito, no acaba nunca. En cambio, cuando en vez de decir por qué me pasa esto, por ejemplo, describes lo que te está pasando, en el sentido de cómo me está pasando, es como describir, como pintar un cuadro. Es como hacer una descripción de todo lo que te ocurre, pero dándole colores, matices, sabores a lo que te pasa. Este movimiento nuevamente te hace buscar o te hace encontrar cosas en ti de manera muy holística, en todo lo que tú eres como persona, y no te deriva simplemente al pensamiento lógico del porqué. Entonces, esas son pequeñas operaciones que son muy importantes en el trabajo de la Gestalt y que son altamente eficaces en esto que te cuento. Sin embargo, esto yo se lo he visto a Paolo hacer de manera muy continua, muy fina y muy amorosa, sin que él explique para qué lo hacía, pero era suficiente hacerlo para darte cuenta cómo se proponían fenómenos diferentes solamente con estos pequeños cambios. Otros gestaltistas no son tan cuidadosos de este tipo de movimientos. Y me da la impresión de que han perdido un poco el concepto del contacto, el contacto profundo de la persona consigo mismo. Poner al paciente, al cliente, enfrente de sí mismo, de esa otra parte que la tiene oculta, que no la acepta, o que simplemente confunde una con otra. Y entonces es muy difícil llegar a algún sitio cuando dos fuerzas de opolos opuestos se están enfrentando sin darse el sitio que le corresponde a cada una. Y es bonito ver que no se trata de anular, sino de dar sitio a esa otra parte. Porque yo estaba acostumbrado a que hablaba yo, pidiera ayuda y me dieran soluciones, ¿no? Y en esas sesiones individuales me di cuenta de que Mario me llevaba a buscar la solución yo mismo, ¿no? Ponerme en mi sitio, ¿no? Serme responsable, tener conciencia. Somos lo que queremos y hacemos en el fondo. Vamos caminando y esto, lo otro, y pues no somos nosotros lo que nos vamos construyendo nuestro destino, ¿no? Y para mí es muy importante eso, hacerme responsable de mi vida, escoger las riendas de ella. Hay mucha gente que de hecho realiza la formación simplemente para obtener, o sea, para estar más cerca de sí mismos. O sea, se le llama conocimiento de sí, pero es en definitiva un estar más cerca de uno mismo, y el fenómeno que sucede es que estás más cerca de ti mismo y estás más cerca de la persona que tenés enfrente y de lo que esté sucediendo. Es como una reeducación de todas las funciones psíquicas de la persona que están disponibles para que la vida sea más fácil, para que la vida sea más feliz, para que la vida sea más plena, y hacer que todo ese funcionamiento psíquico de la persona en relación con el mundo, en relación con el otro, empiece verdaderamente a dar los frutos, el rendimiento que quizás no haya dado hasta ese momento para la persona. Entonces sí es un movimiento reeducador, pero no reeducador en el sentido tradicional de la educación, es una reeducación de ti mismo, de conocerte más a ti mismo, de actualizarte a ti mismo, de saber que la vida no se detiene, está continuamente en cambio y tú tienes que estar, digamos, a la altura de esos cambios también continuamente. Entonces, sí es una propuesta que en sí misma produce, si podemos llamar así, produce bienestar, produce psicoterapia. Por eso se habla muchas veces de que la Gestalt es una filosofía de vida, es un estar en la vida, una forma de estar en la vida que produce terapia por sí misma. Si ahora mismo a mí me preguntaran lo que es el counseling, para mí es una forma de ser, una forma de vida, una filosofía de vida que yo creo que si todos la tuviéramos, la sociedad cambiaría mucho. O sea, que esto es que no solamente una profesión, es una forma de relacionarnos diferente.
que nos da más plenitud a cada uno de nosotros. La locura en la que vivimos actualmente, este alejamiento del sí mismo que tenemos, esta automatización tan grande de hacer cosas sin saber muy bien para qué las haces, ni siquiera sin saber si te gustan hacerlas. Una cosa automática, un coche que se ha puesto en velocidad y ya no hay forma de cambiar, ¿verdad? Entonces la propuesta gestáltica es siempre la misma, es pararte aquí ahora y darte cuenta dónde estás parado. Y si esto que te pasa tiene sentido para ti, si no tiene sentido, pararte en tus propios pies y darte cuenta de todo el fenómeno que está sucediendo en el momento en que sucede. El trabajo del darse cuenta es un trabajo fenomenológico, es un trabajo en el que suspendemos temporalmente nuestras interpretaciones, prejuicios, juicios, etcétera, a la hora de abordar una parcela de nuestra experiencia y la abordamos así, ¿no? Limpios de todo lo que podamos de estos conceptos y prejuicios para enfrentarnos, ¿no?, a la realidad tal cual es. El acceder a este conocimiento de uno mismo pues te abre, ¿no?, la posibilidad de hacer cambios, ¿no?, de soltar un poco los automatismos que hemos desarrollado para poder sobrevivir, subsistir, sentirnos mejor. El darme cuenta de por qué hago las cosas. Y como soy una persona ahí que siempre le da 1000 vueltas a la cabeza porque ha hecho algo mal, entonces de repente esta forma, el la Gestalt, me centra en el aquí y en la ahora, que no hacemos más que repetirlo, aquí y ahora, pues aquí y ahora. Me corta con mi modelo mental de repetir, de machacarme, y no me da una solución, sino que me ayuda pues a aceptar que hago las cosas de esa forma y ya está, y me doy cuenta de eso, y bueno, pues ya si quiero las cambio, si quiero no, me da libertad y me hace sentir bien, me hace sentir muy bien. Y todo esto, pues, de alguna forma se hace con la herramienta del darse cuenta, ¿no? Es darte cuenta, ¿no?, de qué es lo que te está pasando, qué es lo que estás sintiendo, qué es lo que quieres, cómo lo quieres hacer, ¿no?, y evaluar un poquito si pones en marcha esto que quieres hacer, qué efectos se está produciendo, qué cambios se está produciendo a todos los niveles de tu existencia. Para mí lo fundamental de este trabajo con la Gestalt es darle al otro la oportunidad de darse cuenta él mismo de cuál es el camino o el proceso, o cuál es su darse cuenta para dar este cambio que pretende dar en su vida, o este cambio hacia el bienestar o hacia la salud. Y por eso me parece que es un trabajo que es muy completo en ese sentido y que no es el único trabajo a hacer para cultivar ese desarrollo personal, porque hay otros trabajos que uno puede hacer y hay otras dinámicas, pero bueno, esta es una dinámica que me gusta, ¿no? Porque otras técnicas que conozco, que son más técnicas o bien de sanación o bien técnicas físicas, normalmente implican lo que es una manipulación por parte del terapeuta. Y me gusta que en la Gestalt sea realmente la persona misma que pueda darse cuenta y hacer lo que hace falta hacer. Lo que sí tendría que decir es, en cuanto al modelo formativo de lo que es el profesional de la Gestalt, nosotros hemos propuesto un modelo al que le hemos llamado experiencial por un lado y circular por el otro. ¿Qué significa esto? Significa que cuando uno estudia para ser terapeuta, cuando uno trabaja o se desarrolla para ser terapeuta mañana, o counselor mañana, en el sentido del counseling, lo que haces en tu preparación tiene que ser muy paralelo, muy cercano a cómo se produce la vida. El ejemplo que te quería explicar es este. Por ejemplo, desde un punto de vista académico es mucho más fácil, por ejemplo, decir primer año, segundo año, tercer año. En el primer año vamos a ver, por ejemplo, los procesos del darse cuenta. Luego vamos a ver las polaridades, luego vamos a ver los sueños. Esto es como contar la Gestalt.
y crear unas dinámicas para ver en acción ese tipo de fenómenos. Sin embargo, hay otra forma de mirar a este proceso de enseñanza, a este proceso de aprendizaje. Y en este caso nosotros proponemos, por eso lo llamamos circular, es que desde que se entra, el momento que se entra en el grupo a trabajar, va a estar en acción todo el fenómeno que desde la Gestalt lo describimos como contacto. Entonces, si hay que trabajar sueños en ese momento porque alguien propone trabajar sueños, aunque no toque, hay que trabajar sueños, porque es lo que está pidiendo el presente, el aquí y el ahora. Si es un trabajo en el que intervienen las polaridades, pues no se le puede decir al alumno, las polaridades no tocan hoy, esas son para la semana que viene. Porque tú tampoco sabes si la semana que viene vaya a estar esto presente. Entonces, cuando está presente el fenómeno hay que tomarlo. Es lo que significa que el terapeuta tiene que estar muy bien formado en Gestalt. No puede prepararse una clase de Gestalt. Tiene que ser un gestaltista, un counselor preparado y atender el fenómeno en el aquí y el ahora cuando éste aparece. Naturalmente, en la didáctica se explica por qué se hace lo que se hace, pero es muy importante estar preparado. Y esto es lo que nosotros hemos creado como metodología de trabajo. Una metodología que permita que la enseñanza y el aprendizaje al modo gestáltico se parezca a cómo se produce la vida, de manera natural. En la formación acá, las personas que recién empiezan, que podría decirse que están en primer año, o sea, son 4 años en total, bueno, con las que están en segundo, en tercero, en cuarto, todas están en el mismo espacio compartiendo lo que esté sucediendo. Es una enseñanza circular en ese sentido y en el otro sentido, en el sentido de que el programa está revisándose todo el tiempo, está ahí todo el tiempo. Todos los procesos gestálticos están ahí todo el tiempo. El counseling está ahí todo el tiempo, la fenomenología, el existencialismo, está todo ahí sucediendo. Quizás el trabajo más importante de todo terapeuta, sin ninguna duda, es aprender a lidiar consigo mismo. Aprender a sostener sus ansiedades, aprender a sostener su prepotencia, el creer que sabe más que el cliente, el creer que ve más lejos que el cliente y por lo tanto llevarle a sitios donde el cliente no ha pedido ser llevado. Es muy importante aprender a lidiarse con ese tipo, digamos, de movimientos que todos tenemos o hemos tenido. Y sobre todo aprender a saber que cuando se abre un fenómeno, el fenómeno se va a organizar de manera cuidadosa por sí mismo, no tienes que llevarlo a ningún sitio, porque la persona tiene una tendencia innata a buscar lo mejor para sí mismo, la tendencia natural a su propia bondad y a la bondad de la vida. Y hay que realmente acostumbrarse a no empujar, como bien dice en uno de los libros de la Gestalt, no empujar el río lleva su propio cauce. Pero es importante este sentido de acompañamiento del que hemos hablado antes. La vida es decisión continua, estás decidiendo continuamente cosas. Muchas veces decides en presencia y la mayoría en ausencia, pero al final decides exactamente igual. Y que cada decisión tiene un coste relativo a las consecuencias que tiene esa decisión. Y quien carga realmente con los costes de sus decisiones es la persona que decide, no tiene que cargar nadie más con ello, ¿verdad? Entonces, muy importante aprender a evaluar qué precio quiero pagar en cada momento, qué precio estoy disponible a pagar. Sí, hago esto y me pasa esto, hago esto otro y me pasa esto otro. Claro, siempre te va a pasar algo, siempre hay un coste asociado al fenómeno de la decisión. Lo que no es posible es librarse del precio. Algo que parece que hemos sido educados en esa forma. ¿Qué puedo hacer tan maravillosamente perfecto también que no pague precio? Esto no es así, no es posible simplemente. Entonces, lo que pasa es que no es lo mismo pagar un precio que pagar otro. Hay precios que son muy caros en la vida. Hay otros precios que son más sostenibles para la persona. Y el precio se puede derivar en muchas situaciones, malestares futuros, enfermedades, angustias innecesarias, sufrimientos excesivos.
muchos. Los precios emocionales que se pagan por las decisiones emocionales a veces son demasiado altos. Entonces, aquí hay una cosa que es muy importante en el modelo existencial con el que trabajamos nosotros. Nosotros no enseñamos a la gente a no caerse en la vida, algo que muchas escuelas proponen como un aspecto, para mi punto de vista, perverso de perfección. ¿Por qué te vas a caer? La vida te ofrece suficientes elementos y posibilidades para que te caigas. Lo que sí enseñamos es a levantarse, porque es diferente tener una crisis emocional, una crisis existencial, y levantarse en un mes que levantarse en 3 años. Esto sí que es diferente. Y aquí es donde realmente, por lo menos en el modo fenomenológico, en el modo existencial, sí se apunta a que aprendas a lidiarte con la vida y que las recaídas y las levantadas sean simplemente mucho más rápidas. Y aprender que una cosa no te amargue el día, ¿no? Te puede amargar una hora, pero no el día. Casi todo. Y esto es una pregunta muy difícil. Empezando desde el proceso de la escucha, que ahora a la hora de atender a un cliente, este es el primer paso, ¿no? de la escucha. Y luego para mí pues es fundamental darle al cliente pues la responsabilidad de llevar este proceso donde elige llevarlo, cosa que para mí es algo un poquito más difícil, pero lo estoy aprendiendo. No quiero ser muy grande con las frases, pero he conocido la vida. La he conocido la vida como es. Creo que he conocido lo bueno y lo malo que tiene la vida. Creo que antes estaba como diría, vivía mucho más asustada, mucho más dormida. Eso me hizo al principio tener sensación de estar peor, pero también saber que ese era el camino, ¿no? Saber que ese era el camino, que tenía que pasar por ahí. Y también reconocía mi fuerza cada vez que lo enfrentaba. Entonces me devolvía algo positivo. Este eres tú. El acceder a este conocimiento de uno mismo, pues te abre, ¿no?, la posibilidad de hacer cambios, ¿no?, de soltar un poco los automatismos que hemos desarrollado para poder sobrevivir, subsistir, sentirnos mejor. ¿Cómo lo quieres hacer?, ¿no?, y evaluar un poquito si pones en marcha esto que quieres hacer, qué efectos se está produciendo, qué cambios se está produciendo a todos los niveles de tu existencia. Pues es como un poco yo lo entiendo, este trabajo, ¿no? Y por eso me parece que es un trabajo que es muy completo. Entonces, la Gestalt pues es otro abordaje completamente distinto y es lo que tú sientes no es bueno ni malo, es lo que sientes. Y bueno, para mí ha sido muy importante descubrir eso, que mis sentimientos no son buenos ni malos, son los que tengo. Y me encontré con espacios donde podía ser yo, donde me sentía aceptada, donde podía aceptar, donde no juzgaba. Yo creo que a mí personalmente me llega el cómo simplemente mediante la palabra, sin llegar a hacer nada más, ni a invadir, ni a... Como de repente también se hace un clic sin decir he tenido un éxtasis y entonces me he dado cuenta. Así que para mí ha sido muy importante. Ha sido pasar esto de la muerte a la vida literalmente. De la muerte casi literal que estuvo a punto de ocurrir, a la nueva vida que comienza ahora con mi camino, el que yo quería haber hecho. Y ahora, bueno, pues gracias a la formación, pues estoy trabajando en esto, que es lo que me gusta. Claro que quiero ser counselor, claro que me estoy preparando para eso porque me gustaría poder dar lo que yo también he recibido. Pues me clarifica muchas cosas, me da seguridad. Veo que las cosas que yo llamaba negativas no son negativas, que son mecanismos de defensa y que se pueden ir modificando viendo desde otro punto de vista. Mucha tranquilidad cuando veo que a todo el mundo en niveles diferentes le suceden las mismas cosas. En principio la observación, ¿no?, de mí misma
todo lo que venía haciendo y toda mi vida la venía desarrollando desde la cabeza simplemente. Ir perdiéndole el miedo a sentir lo que sea. O sea, en el ámbito relacional, pues con la familia más próxima o con gente cercana, con amistades, sí que he logrado pues tener una mayor comprensión de qué es lo que estaba sucediendo, ¿no? Fue creando en mí una conciencia de pues, dónde estoy, qué lugar estoy ocupando, o sea, en qué posición estoy ahora mismo. O sea, ya no es que pasan cosas alrededor y la vida me hace y la gente me hace, o sea, no, bueno, yo también estoy aquí, estoy participando de esto de una manera determinada. O sea, enterándome más o menos, pero lo estoy haciendo. Un espacio de seguridad, de libertad, ¿no? De confianza, donde me puedo experimentar como yo soy, continuamente, con muchas personas, en el grupo, dentro, fuera, los espacios de convivencia y los trabajos personales, ¿no? Y retomar partes de mí que, no sé, porque están más olvidadas o que no les doy espacio suficiente. El contacto con mi corazón, eso me encanta, ¿sabes? Como emocionarme, tocarme, ablandarme, romper la estructura de mi carácter, ¿no? Tocarme mi sensibilidad, eso para mí es como un regalo enorme, ¿no? He aprendido esta profesión pues a través de mi propio trabajo personal, ¿no? Y de la transformación que he vivido, ¿no? Y a partir de ahí, de esas conquistas, pues puedo utilizar eso para ayudar a otras personas y lo estoy utilizando. Eso me entusiasma mucho, mucho, mucho. Como poder convertir mi vida exactamente en lo que quiero, ¿no? Tanto el trabajo, las relaciones y además cada vez ir afinando más, ¿no? ¿Sabes? Por ejemplo, me ha servido mucho para la relación de pareja, ¿sabes? Como conseguir el tipo de pareja que yo quiero, ¿no? Pero ir poco a poco conquistando, ¿no? E ir afinando. No hay que olvidar que Paolo, aparte de ser un gestaltista bastante reconocido en Italia y en Europa, es un hombre con una visión filosófica de la vida muy fuerte. La herencia de Paolo fundamental ha sido la forma de mirar a la persona, la forma de aprender a respetar a la persona y la forma de entender también el mundo complicadísimo psíquico que tenemos las personas y de hacer posible en ese entendimiento, en ese cuidado y en esa relación que las cosas en las relaciones fluyan mejor. Todo el movimiento de counseling se revela en un movimiento, podríamos decir, casi psicoeducativo, no científicamente terapéutico, sino un movimiento de reeducación de la persona, del ser humano y de toda su forma de estar en la vida, que en sí misma produce terapia, produce bienestar, produce mejores cotas, mayores posibilidades de que la vida sea mucho más plena, más llevadera, más feliz. Ese para mí es la herencia fundamental de Paolo, ¿verdad? En 1987, la Organización Mundial de la Salud recomendó el counseling como un método óptimo para el apoyo y la prevención de situaciones de crisis. El counselor Guillermo García Arias, director de Olos Capital, destacó que el 95% de las consultas psicológicas en los Estados Unidos son atendidas por counselors, ya que se trata de personas sanas con conflictos. Solo el 5% se trata de patologías debidamente derivadas a psicólogos y psiquiatras. En Europa, más de 50.000 profesionales ejercen el counseling y se agrupan en una veintena de asociaciones profesionales integradas en la Asociación Europea de Counseling. En España, AECO, la Asociación Española de Counseling, consolida su 6º año de pervivencia, convertida en la representante de la European Association for Counseling y, por tanto, referente del counseling europeo en España.
El Instituto Gestalt Counseling, creado en 1996, fundador del movimiento de counseling gestáltico en España, ha formado a más de 5 generaciones de counselor profesionales y más de 500 personas han participado de los talleres y seminarios impartidos en toda la geografía española. El nuevo paradigma relacional necesita desarrollar nuevas formas para comunicarnos y para relacionarnos. El counseling viene a llenar el vacío en las relaciones, allí donde se ha perdido o agotado el antiguo modelo de autoridad, debido a que los interlocutores se han convertido en personas de igual valor, padres e hijos, médico-paciente, profesor-alumno, parejas, jefe-empleado, etc. Estas relaciones encuentran respuestas nuevas y adecuadas a sus necesidades en las enseñanzas que el counseling proporciona. En la actualidad, Mario Fernández Alameda imparte formación y supervisión gestáltica en España, México y Argentina. Padre es un profundo respeto al proceso de su cliente, profundo respeto con una enorme paciencia, porque el proceso de darse cuenta es un proceso lento y hay que contenerse muchas cosas para darle sitio al paciente, al cliente, para que vaya emergiendo lo que hay dentro de él. Que le veo muy pausado, que me produce calma, que yo soy todo ya, entonces él me baja el nivel, me hace más ponerme en el sentir. Los silencios que a veces me han parecido súper incómodos que produce, ahora los veo necesarios. Bien. A mí pues me deja una impresión de saber combinar firmeza con ternura, y date muchísimas gracias, Mario, porque realmente siento que he podido crecer mucho a tu lado. Me ha aportado mucha base tu enseñanza. Me da más seguridad en algunos casos, me has aportado más técnica y me has dado también más caña de alguna manera, ¿no? Te siento ahí como ese maestro que no se le escapa. No se le escapan los detalles, como que cuando uno se quiere refugiar, cuando me quiero refugiar ahí en ese lugar, esconderme donde no ser visto, tengo la impresión que tú me ves y bueno, y que me puedo salir tranquilamente de donde estoy refugiada. Me está enriqueciendo muchísimo este periodo de enseñanza, porque bueno, encuentro en Mario un profesor que sabe transmitir su conocimiento de una forma para mí muy clara y bastante bien estructurada, ¿no? Encuentro también, me encuentro muy acompañada en mis procesos. Me da la confianza suficiente para hacer mis propios procesos profundos y bueno, no solamente es que he aprendido a su lado a acompañar mejor a las personas en sus procesos, sino también pues he hecho muchos procesos con él en este tiempo, sobre todo en los últimos meses que hemos tenido este contacto mucho más profundo, mucho más estrecho, ¿no? Es una persona de la que he aprendido y me vale mucho todo el aprendizaje que
crecido sobre todo el aprendizaje de lo que es el trabajo experiencial, ¿no? Trabajo en el que in situ, ¿no? Ves al terapeuta trabajar con el método, trabajar con las herramientas y ves los efectos que esto produce tanto en los demás como en uno mismo, ¿no? O sea que esto es algo que no solamente he visto, sino que he experimentado directamente. Entonces, pues ese es un poco mi sentir, ¿no? Con respecto a la figura de Mario. Lo que le diría es lo siguiente, ¿no? En el tiempo que estoy asistiendo, ¿no? A los encuentros con él y tal, y a la formación que estoy recibiendo de él, he visto una evolución en él, ¿no? Como terapeuta y como persona dentro del enclave relacional terapéutico, ¿no? Entonces la evolución que para mí destaca más es su actitud, ¿no? Su actitud a la manera de acompañar, en este caso a los miembros del grupo, ¿no? Percibo y siento y lo vivo así en el acompañamiento personal, ¿no? En el que él ha hecho conmigo. He visto mucha más ternura, ¿no? Estoy muy, muy agradecido. Yo no conocía mucho de la Gestalt. Me gusta de la Gestalt el trabajo de counseling, ¿no? Más que la psicoterapia en sí, sino el ejercicio, ¿no? del counselor. Me parece un ejercicio muy bonito. Yo lo asocio con la figura del Bodhisattva, que es una figura dentro del budismo, concretamente el budismo tibetano, que representa a la parte de nosotros, ¿no? que quiere ayudar a los demás, ¿no? En este caso, este trabajo es un trabajo que tiene esa motivación, que tiene esa voluntad. Sin esa voluntad, sin esa motivación no puedes hacer ese trabajo. Entonces, querer ayudar a los demás es la motivación fundamental. Además, que si ayudando a los demás te ayudas a ti mismo. No sé, me gusta su valentía, su compromiso, su honestidad, la claridad también en el conocimiento, como tiene mucha estructura en cuanto a eso al orden, ¿no? En el grupo, cómo se ordena el grupo, el sistema y eso, y cómo el orden en el modelo, ¿no? Y eso también a mí me sirve, porque me da mucha claridad. Yo soy más caótica, ¿no? En ese contraste sí me sirve. Me ha dado mucha seguridad, me ha valorado mucho, de una manera, no sé, te dice las cosas cuando te las tienes que decir. Pero con Mario he sido una persona con la que más quizás me he sentido valorado. No me ha hecho falta que me dé las soluciones, me ha enseñado el camino a buscarlas, ¿no? Y no sé, que yo te digo, dentro de la Gestalt, y lo puedes tachar, ¿no? Esto que te voy a decir, que no es que es porque sea tu papá, lo puedes librar luego, pero dentro de la Gestalt yo creo que la Gestalt no me hubiera ayudado tanto si no hubiera sido Mario, como persona. A ver, y yo creo mucho en las señales de la vida, y yo creo que era una de las señales en la mía, trabajar con Mario. Estar más seguro de ti mismo, ¿sabes? No sé muy bien cómo explicártelo. Me llevo muchas cosas de Mario. Me llevo y claramente me seguiré llevando, porque yo pienso que Mario sigue creciendo como persona, y ese crecimiento, yo quiero ser un pequeño vampiro de ese crecimiento y seguir aprendiendo de él. Bueno, Mario, yo te quería decir que muchas gracias por lo que me has enseñado. Has hecho que de verdad crea en mí, que de verdad me valore y que tengo muchas posibilidades en la vida, ¿no? Me ha hecho entender la vida de otra manera, de verla con otros ojos, con otra forma. Estaba muy perdido. Cuando nadie daba nada por mí, todo el mundo me decía que lo que tenía que hacer,
ha sido la única persona que me ha dicho que lo único que tengo que hacer es escucharme. Y en este tiempo que estaba aquí, pues he aprendido, sí, sigo aprendiendo a escucharme. Me has hecho persona, Mario. Y te debo mucho, tío. Te debo mucho. Soy muy, muy, muy agradecido. Gracias, Mario. Para mí es muchas cosas, Mario. Tanto así que me emociono. Pero como tengo que seleccionar algo, es el ejemplo de entrega. El ejemplo de entrega para mí es el referente de entrega. Porque mira, para mí la entrega era, o es, ¿no? Porque todavía sigo cayendo en esa entrega, el darme, olvidándome de mí, ¿no? Olvidándome de mí y hasta la extenuación, ¿no? Ocultándome, escondiéndome detrás de la entrega. Y la entrega de Mario es absoluta, pero reconociéndose él en todos los momentos. Me produce una admiración, reconociendo sus límites, reconociéndose su cabreo, reconociendo su parte más honesta, ¿no? Más clara, su ganas de mear, como dice, me voy a mear. Es su entrega absoluta, una presencia absoluta, pero de una manera maravillosa, que es teniéndose en cuenta a sí mismo, sin perderse en ningún momento. Entonces yo cuando lo veo ahí y le descubro esos pequeños segundos, ¿no? Que estás viendo su desesperación, que estás viendo sus dientes grandes, asomando en la boca, conteniéndose, porque toca contenerse, porque cuando para él no toca contenerse, amigo, no me contengo, me voy a mear, o te digo lo que me parece, vamos. Y me parece eso, de una admiración impresionante. Entonces ya tengo un referente de entrega muy diferente al mío. Por ahí podría empezar, pero prefiero quedarme con ese, que los demás aporten el suyo, ¿no? Gracias, Marina. Mario, yo quiero decirte que te quiero mucho. Quiero decirte que me has dado mucho miedo. Muchas veces me dabas miedo. Pero tú tienes esa cosa que me hacía superar el miedo y volver. Y volver una y otra vez. Y no sé, me parece una cosa muy preciosa. Preciosa en el sentido de preciado, de valioso, ¿sabes? Como las piedras preciosas. Y no sé, tú... esto es algo como una llamita interior, como una cosa de mucho calorcito, que tú la tienes muy bien resguardada por una fachada y un desenvolverte, que así desde fuera parece que no se ve, pero yo la he percibido y me ha gustado estar cerca de eso, aunque me daba miedo del exterior, pero me llamaba mucho el interior. Y quiero darte las gracias de verdad por todo, de verdad.
he echado mucho de menos abrazos tuyos. Porque como siempre yo también te confrontaba tanto, te veía mucho más amoroso con los demás que conmigo. Y eso me daba mucha envidia. Sí. Pero a veces que sí me has abrazado me he sentido tan recogida, tan sostenida, que ha sido suficiente. Y quiero darte las gracias también por eso, porque has hecho muy valioso el abrazo. No sé si esto podría decírtelo a ti a la cara, se lo estoy diciendo a la cámara, que es más fácil. Pero es muy verdad. Es muy verdad, Mario. Gracias. Gracias, Toñi.